Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la columna vertebral y como bien sabemos pues se encuentra en la línea media en la región posterior del esqueleto axial. Está constituida por alrededor de 33 a 34 vértebras. La columna vertebral sabemos que tiene algunas especificaciones adecuadas que nos van a ayudar a repartir el peso y las cargas y tiene curvaturas que le dan estabilidad y distribuyen el peso de las regiones. Así como vamos a encontrar que tenemos una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacra, que está constituida por el sacro y por el hueso y el coxis. También vamos a saber que tenemos alrededor de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y un sacro y un coxis, que el sacro y el coxis están fusionados por una sinostosis y el sacro cuenta de alrededor de 4 a 5 vértebras fusionadas y el coxis de 3 a 4 vértebras fusionadas. Bueno, ahora hablaremos acerca de las características de las vértebras, en este caso una vértebra lumbar, y sabemos que pues, las vértebras están formadas por un cuerpo vertebral y un arco. En este caso señalaremos el cuerpo vertebral que tiene forma de cilindro elíptico y está dispuesto verticalmente. Presenta una cara articular superior y una cara articular inferior, que son caras planas. Y sabemos que la cara articular superior se va a articular con la cara inferior de la vértebra superior y la cara inferior se va a articular con la cara superior de la vértebra inferior. Bueno, ahora hablaremos acerca del arco vertebral y pues el arco vertebral es cóncavo hacia adelante y forma los límites del foramen vertebral. El arco vertebral cuenta con sus peculiaridades porque va a ayudar a fusionarse con el cuerpo de la vértebra y a unirse con la vértebra superior o inferior por medio de unos pequeños accidentes óseos, se podría decir. Empezamos con los pedículos porque sabemos que los pedículos son porciones óseas cilíndricas algo aplanadas que se encuentran en los extremos anteriores del arco vertebral, y el eje de cada pedículo está orientado hacia adelante y hacia atrás y se extiende desde la parte lateral del cuerpo de la vértebra hasta la unión de la base de las apófisis transversas con las dos apófisis articulares. Cada pedículo presenta dos escotaduras vertebrales que forman los forámenes intervertebrales por donde pasarán los nervios espinales. Bueno, pues el arco vertebral también cuenta con las apófisis articulares que, como su nombre lo dice, pues van a ayudar a articularse con la vértebra superior y con las apófisis articulares de la vértebra inferior. Y también va a contar con una apófisis espinosa que en el borde de esta se van a llegar a insertar la mayor parte de los músculos propios del dorso. Y también cuenta con la lámina, que la lámina va a formar parte del... es la principal para formar parte del arco vertebral. Y se dice que la lámina son porciones del arco vertebral aplanadas que forman la mayor parte del foramen vertebral. Y se encuentra en la parte posterolateral y también sirven de inserciones de los accidentes óseos, y el foramen vertebral está constituido por la parte posterior del cuerpo vertebral y la parte anterior de la lámina, y también encontramos a las apófisis transversas que en el caso de las vértebras torácicas van a servir para la articulación del tubérculo de la costilla. Y en general pues esto sería todo acerca del cuerpo y el arco vertebral. Ahora hablaremos acerca de una vértebra cervical, una de las principales vértebras cervicales, diferente a la mayoría de las vértebras, pues esta no presenta un cuerpo vertebral en sí, presenta masas laterales
y las masas laterales pues van a estar unidas por medio de los arcos vertebrales anterior y posterior. Y sabemos que las masas laterales en su cara superior presentan la carilla articular superior cóncava y de forma elipsoide. Y vamos a encontrar y empezar a describir los arcos vertebrales, que son de suma importancia, sobre todo el anterior, porque presenta una carilla articular para la apófisis odontoides del axis, que va a estar unida por su articulación y por algunos ligamentos. Y en la cara anterior del arco vertebral anterior presenta el tubérculo anterior, y en el arco posterior se va a encontrar el tubérculo posterior. También en la cara superior del extremo lateral del arco podemos apreciar el surco para la arteria vertebral, por donde va a pasar, pues como su nombre lo dice, la arteria vertebral que va hacia al foramen del foramen magno o del hueso occipital, y pues las apófisis transversas que van a servir de paso para la arteria cervical. Bueno, ahora vamos a encontrar la segunda vértebra cervical, o denominada axis. Sabemos que pues, esta vértebra también cuenta con características un poco extrañas, pues en la parte anterior superior vamos a encontrar una apófisis, una saliente ósea denominada apófisis odontoides o diente del axis, que se va a llegar a articular a la fosita del diente del axis en la cara posterior del arco anterior del atlas. También cuenta con un cuerpo vertebral y el vértice de la fosita del diente del axis, que se encuentra en la parte superior de su cuerpo. Y también va a presentar dos carillas articulares que servirán para la articulación con el atlas, con la vértebra atlas. Y posteriormente, o debajo de esta, pues va a presentar otras carillas articulares inferiores para la siguiente vértebra, que sería en este caso la vértebra C3, cervical número 3. También es posible apreciar que el axis cuenta con una apófisis espinosa que es ancha y corta en la parte posterior. También presenta los pedículos que van a unir a la lámina y a la apófisis espinosa al cuerpo vertebral. Entonces en este caso estas serían las características más destacables del axis. Bueno, pasaremos a analizar a la sexta vértebra cervical, y pues su característica por la que más se puede destacar sería el desarrollo de un tubérculo anterior de su apófisis transversa, que tiene una importancia como punto de referencia para la compresión de la arteria carótida común durante una cirugía, y ha recibido el nombre de tubérculo carotidio. Bueno, pues ahora hablaremos acerca de la séptima vértebra cervical. Sabemos que es una vértebra de transición y su principal característica pues es su apófisis espinosa, que es palpable en la parte posterior del cuello, y su apófisis espinosa es de notable longitud y por eso se le va a denominar pues vértebra prominente. Bueno, ahora estaremos empezando a hablar de las vértebras torácicas, que como sabemos en ellas se van a llegar a articular las costillas, y decimos que las vértebras torácicas tienen un diámetro sagital de un tamaño similar a su eje transverso. Bueno, también vamos a identificar que en el cuerpo vertebral se van a encontrar las carillas articulares para las costillas, una carilla articular inferior y una carilla articular superior. Y también en el tubérculo de la costilla se articula en la fosita de la apófisis transversa
el tubérculo de la costilla. También vamos a identificar que sus apófisis transversas tienen una característica bastante importante, porque pues nacen por detrás del pedículo y se dirigen en dirección oblicua hacia lateral y hacia atrás, y ahí pues se llegará a articular el tubérculo con la costilla con sus respectivos ligamentos. También vamos a encontrar que en el foramen vertebral en específico es aproximadamente circular y de tamaño más reducido que en otros niveles, como sea lumbares y cervicales. También cuenta con que la apófisis espinosa es más larga, de forma prismática, triangular, y está fuertemente inclinada hacia abajo. Y de ahí pues cuenta regularmente con todas las características de las demás vértebras. Pues tiene sus apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, y los pedículos que unirán al arco vertebral con el cuerpo de la vértebra. Y solo serían las características más destacables es pues el foramen, que es circular y presenta un menor diámetro, y las láminas del arco vertebral, que son cuadriláteras y son tan altas como anchas y están dispuestas casi verticalmente. Bueno, ahora hablaremos acerca de las vértebras lumbares, y como sabemos pues en este caso el foramen vertebral es triangular y de menor tamaño que a nivel cervical. Cuenta con un arco y con el cuerpo vertebral. En este caso el cuerpo vertebral pues es más voluminoso de acuerdo a que soportan mayor carga, y el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. Y en este caso pues vamos a identificar que las apófisis transversas se le van a denominar apófisis costales o costiformes, y son largas y finas y se desprenden de la parte posterior del pedículo. También es apreciable pues las escutadoras inferiores van a ser mucho más profundas que las superiores, y las apófisis articulares tienen una dirección vertical, y las carillas articulares superiores presentan forma cilíndrica, cóncava y cuyo eje es vertical y están orientadas hacia atrás y medial. También vamos a encontrar que dentro de la apófisis espinosa es cuadrilátera, gruesa y se encuentra orientada en dirección horizontal hacia atrás. Después vamos a poder identificar la lámina, y la lámina son cuadriláteras más altas que anchas y están dispuestas prácticamente en dirección vertical. Y pues como ya dijimos, pues el foramen vertebral es de forma triangular y es menor que el foramen de las vértebras torácicas. Sigue contando con el pedículo, con las apófisis transversas, que en este caso pues son las apófisis costales, las caras o apófisis articulares superiores e inferiores, que son de forma cilíndrica, la apófisis espinosa, que se encuentra orientada horizontalmente y es más ancha. Ahora describiremos al sacro, al hueso sacro, y se dice que es la fusión de 4 a 5 vértebras, y podemos encontrar que en la cara anterior del sacro presenta una superficie cóncava, y las 4 líneas de la unión de la sinostosis de las vértebras del sacro. Por la cara posterior vamos a poder encontrar una línea media, que esta línea media se podría decir que son un vestigio de las apófisis espinosas de las demás vértebras, una línea medial, y
Más lateral, los forámenes del hueso sacro, que en este caso pues sería la fusión de las apófisis transversas. Después vamos a encontrar en el extremo inferior del sacro, en la cara posterior, encontramos el hiato del sacro y las astas del sacro, y a esta altura podemos encontrar lo que es el vértice del sacro. También en la superficie lateral vamos a encontrar una carilla auricular para la articulación con el hueso coxal, y el conducto sacro, que corresponde al foramen, lo que sería el foramen vertebral. Pues en el sacro se le denomina conducto del sacro, que dentro vamos a encontrar la caudequina, el filium terminal, las meninges y el espacio epidural, y finalmente el ligamento longitudinal posterior. Y pues eso serían todo acerca del hueso sacro. Ahora hablaremos acerca del coxis, que es una pequeña pieza de hueso de forma triangular y está formada por la fusión de entre 3 y 5 vértebras. La superficie superior del cuerpo de la primera vértebra coxígea se articula con el vértice del sacro, y por detrás del cuerpo se encuentran dos apófisis denominadas astas del coxis. Aquí en este caso pues podríamos apreciar las astas del coxis, que van a servir para la articulación con el sacro. Y el coxis se articula mediante estas astas con las astas del sacro. Y pues estas serían las características del hueso coxis. Y pues las líneas de fusión, que es igual al igual que el sacro, presenta fusiones por medio de una sinostosis de 3 a 4 vértebras. Y pues sería todo acerca de este hueso. Bueno, empezaremos describiendo las articulaciones de la columna vertebral, y empezaremos por describir la primera, que es la del hueso occipital con el atlas, y es por medio de una articulación sinovial del tipo elipsoidea. Pues el cóndilo del hueso occipital presenta una forma elipsoidea y la carilla articular es cóncava de forma elipsoidea. También presenta una cápsula articular que es bastante delgada y laxa y se insertan en los límites de las superficies articulares, y la membrana atlanto-occipital anterior, que está ubicada por detrás del extremo superior del ligamento longitudinal anterior y está formada por fibras procedentes del arco anterior y el tubérculo anterior del atlas, que se dirigen hacia el occipital. Es una membrana bastante gruesa y en la región medial se confunde con la cara profunda del ligamento longitudinal anterior. Ahora hablaremos de la membrana atlanto-occipital posterior, que es una lámina fibrosa y ancha que va desde el borde superior del arco posterior del atlas hasta el borde posterior del foramen magno, cerrando el espacio occipitovertebral. Y esta membrana esta membrana forma un arco por encima del surco de la arteria vertebral, por donde pasa esta última y el primer nervio cervical, y el ligamento atlanto-occipital posterior, que se dirige desde las apófisis transversas del atlas hasta la apófisis yugular del hueso occipital. Y los movimientos principales de esta articulación serán los de flexión y extensión del cráneo con escasa inclinación lateral y rotación. Bueno, explicaremos las articulaciones atlantoaxoideas. Hay dos tipos de articulaciones atlantoaxoideas, una lateral y medial. Empezaremos por la articulación atlantoaxoidea lateral, y decimos que cada articulación atlantoaxoidea lateral son equivalentes a las articulaciones entre las apófisis articulares de las vértebras más inferiores. Es una articulación del tipo sinovial plana, presentan una carilla articular inferior en la cara inferior de las masas laterales del atlas, y está orientada hacia abajo y algo oblicua hacia medial. Y la superficie articular que presenta el axis está ubicada al lado de la base del diente y está orientada hacia arriba y un poco oblicua hacia lateral. Y el cartílago articular que recubre estas superficies es más grueso en su parte central
lo que las convierte en levemente convexas. También podemos decir que la cápsula articular es fibrosa y laxa y se inserta en los límites de las superficies articulares y se insinúa mediante pliegues en las partes periféricas. Y la membrana atlantoidea anterior, que está entre el borde inferior del arco anterior del atlas y la cara anterior del cuerpo del axis, y la membrana atlantoidea posterior, que se ubica entre el arco posterior del atlas y las láminas del axis, como los ligamentos amarillos en las articulaciones intervertebrales que próximamente explicaremos. Y después pasaremos a lo que es la articulación atlantoidea medial. Son dos ligamentos o cordones fibrosos resistentes que se dirigen desde la región lateral del vértice del diente del axis hasta las caras mediales de los cóndilos occipitales. Y por último el ligamento longitudinal anterior, que une el cuerpo del axis con la cara inferior del occipital. Y sería todo de la articulación atlantoaxoidea. Bueno, continuaremos con las articulaciones entre los cuerpos de las vértebras, y sabemos que están unidas por delante y por detrás por medio del ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal anterior, y entre los cuerpos vertebrales por medio de una sínfisis intervertebral por medio de un disco cartilaginoso o disco intervertebral. Y estas son estructuras fibrosas cartilaginosas que tienen forma de lente biconvexa. Su grosor varía, depende de los distintos niveles de la columna, porque vamos a encontrar que en la región lumbar estos discos son un poco más gruesos, más anchos, debido a que en la parte de la columna, en la región lumbar, va a ser necesario el soporte de mayor peso. También vamos a encontrar que el anillo fibroso del disco intervertebral está compuesto por láminas concéntricas verticalmente de tejido conectivo fibroso, y las fibras de colágeno en cada lámina son paralelas entre sí y se disponen en dirección oblicua. El mismo disco intervertebral contiene un núcleo, que es el núcleo pulposo, que está formado por tejido blando gelatinoso y es derivado de la notocorda embrionaria y tiene la capacidad de la retención de agua. Este núcleo pulposo está formado principalmente por mucopolisacáridos y alrededor del 88% de agua. No tiene vasos en su interior y en los jóvenes es transparente y deformable. Y debido al paso del tiempo en los adultos, este disco va a ser cada vez más rígido, y por eso se van a presentar en ocasiones algunos dolores de columna, y va a permitir va a hacer que cada vez se pueda llevar a que cada vez tenga menor flexibilidad la columna, pues debido a que esto se va a ir volviendo cada vez más fibroso y va a dejar de tener esa elasticidad del disco. Bueno, ahora hablaremos acerca del ligamento longitudinal, de los ligamentos longitudinales. Y el ligamento longitudinal anterior está fuertemente adherido a la parte anterior y media de los cuerpos vertebrales y unido laxamente a la cara anterior de los discos intervertebrales. Se extiende desde la porción basilar del hueso occipital hasta la cara anterior del sacro. De ahí vamos a pasar a lo que es el ligamento longitudinal posterior, que se dispone verticalmente uniéndose en los bordes posteriores de los discos intervertebrales y la cara posterior de los cuerpos vertebrales, sobre todo en los bordes superiores e inferiores, y cubre la pared anterior del conducto vertebral, y su extremo superior se inserta en la cara posterior del cuerpo de la tercera vértebra cervical, donde sus fibras se continúan con la membrana tectoria y hacia abajo y se estrecha progresivamente, formando una cinta que se fija en la cara anterior del conducto sacro, y sus bordes laterales forman los festones cuyas salientes se corresponden con los discos intervertebrales. Y ambos ligamentos tienen gran cantidad de fibras elásticas, solidarizando los cuerpos de las vértebras y permitiendo su movimiento. Después encontraremos a las articulaciones subapofisiarias o articulaciones entre las apófisis articulares de las dos vértebras superpuestas. Estas son sinuviales, y en la región cervical y en la región torácica las carillas presentan estas apófisis y tienen una superficie casi plana.
Sin embargo, en la región lumbar son cilíndricas. Las articulaciones zygapofisiarias en la región cervical tienen superficies articulares dispuestas en un plano oblicuo de 45 grados y la carilla articular inferior de la vértebra superior está orientada hacia adelante y hacia abajo, enfrentando a la carilla superior de la vértebra inferior, que está orientada en sentido inverso y se ubica por debajo y delante de ella. En la región torácica vamos a encontrar que las carillas tienen una inclinación casi vertical de aproximadamente 80 grados y la carilla articular inferior está orientada hacia adelante y hacia abajo y también presenta una inclinación oblicua hacia medial con respecto al plano coronal de aproximadamente 20 grados y la carilla articular superior se dispone a la inversa. Y en la región lumbar vamos a encontrar que las superficies de las carillas son segmentos cilíndricos de eje vertical y la carilla inferior de la vértebra superior es convexa y la carilla superior de la vértebra inferior es cóncava. La carilla inferior está orientada hacia adelante, hacia lateral y hacia adelante y la carilla superior tiene una disposición inversa. La cápsula articular de esta se inserta en los bordes de las superficies articulares y en la región cervical las cápsulas son más delgadas y laxas y en las regiones torácicas y lumbares las cápsulas son más resistentes y firmes, pues debido a que, como ya se dijo, el peso que se soporta en estas es un poco mayor. Los ligamentos de la columna vertebral se encuentran entre las vértebras y producen diversas articulaciones fibrosas sin desmosis que unen a las distintas porciones de las vértebras y vamos a encontrar entre ellas el ligamento amarillo. Y decimos que el ligamento amarillo está ubicado en las láminas del arco vertebral y están unidas entre sí por el mismo ligamento y se trata de una sindesmosis. Estos ligamentos tienen forma cuadrangular, su ancho y su altura están determinados por la distancia entre las láminas, que es diferente en las distintas regiones de la columna vertebral. El extremo superior del ligamento amarillo se inserta en la parte inferior de la cara anterior de la lámina subyacente y su extremo inferior se inserta en el borde superior de la lámina subyacente. El extremo lateral se une a la parte medial de la cápsula articular zygapofisiaria y en el extremo medial se reúne con el ligamento amarillo del lado opuesto. Y su cara anterior se encuentra en relación inmediata con el espacio epidural y la cara posterior con los músculos propios del dorso. Decimos que el ligamento amarillo es muy resistente y elástico. Su aspecto es diferente de los otros ligamentos y es menos brillante y de coloración amarillenta debido a la abundancia de fibras elásticas en su composición. Después pasaremos a revisar a los ligamentos interespinosos, superespinosos y el ligamento nucal. Bueno, sabemos que las apófisis espinosas están unidas así por una sindesmosis. Los ligamentos interespinosos ocupan el espacio entre las dos apófisis espinosas de las vértebras vecinas. Estas láminas fibrosas se insertan en el borde inferior de la apófisis espinosa superior y en el borde superior de la apófisis espinosa inferior. Por delante llegan hasta el lugar de la reunión medial de los ligamentos amarillos y hacia atrás se extienden hasta el extremo de la apófisis espinosa, donde se relacionan con el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso es un cordón fibroso que se extiende longitudinalmente en la parte posterior de la columna vertebral uniendo a las vértebras por medio de las apófisis espinosas. En los niveles lumbares y torácicos se dispone como un engrosamiento de los bordes posteriores de los ligamentos interespinosos. Los músculos trapecio y dorsal ancho se insertan en él y por debajo llegan hasta las apófisis espinosas de la cuarta vértebra lumbar. En la región cervical el ligamento supraespinoso se ensancha hacia atrás y hacia arriba, formando lo que es el ligamento nucal, y este ligamento nucal tiene forma de lámina fibrosa triangular que separa los músculos derechos de los músculos izquierdos en la región posterior del cuello y se extiende hasta la protuberancia del hueso occipital. Después encontraremos a la articulación lumbosacra, que se ubica entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Las superficies articulares no son paralelas entre sí. La cara intervertebral inferior de la quinta vértebra lumbar
Está inclinada 20 grados hacia abajo y hacia atrás con respecto al plano horizontal, y la base del sacro está orientado en un plano oblicuo de 30 grados hacia arriba y hacia adelante. El promontorio en el extremo anterior de la base del sacro marca el vértice de este ángulo, y el ángulo del eje de la quinta vértebra lumbar y el eje de la primera vértebra sacra se denomina ángulo lumbosacro. Este es menos marcado en el niño y más acentuado en la mujer que en el hombre. En promedio es de 143 grados. Como consecuencia, está orientado de las superficies articulares, y el disco intervertebral lumbosacro es muy grueso y tiene forma de cuña, y es más ancho en su extremo anterior. Esta disposición de la articulación favorece el deslizamiento hacia adelante de la quinta vértebra lumbar sobre el sacro. Para evitar desplazamientos, el ligamento longitudinal posterior se encuentra más reforzado a este nivel, y las articulaciones hipoapofisiarias son más resistentes, y las carillas articulares de las apófisis sacras están orientadas hacia atrás y conteniendo las apófisis inferiores y lumbares. El ligamento ilolumbar, que se extiende desde las apófisis costales de la cuarta y quinta vértebra lumbares hasta la parte posterior de la cresta ilíaca, y también refuerza a la articulación lumbosacra. Después tendremos a la articulación sacrococcígea, que es una articulación cartilaginosa del tipo sínfisis entre el vértice del sacro y la base del coxis, y se interpone un fibrocartílago interóseo que en la edad avanzada se puede osificar, y de esta manera los dos huesos terminan por fusionarse. El ligamento sacrococcígeo anterior une a ambos huesos por delante, que se encontrará aproximadamente a esta altura, y el ligamento sacrococcígeo posterior superficial, que los une por detrás cubriendo al hiato del sacro, y se encuentra relacionado con las astas del sacro y el coxis, y los ligamentos sacrococcígeos laterales, que unen en las apófisis transversas del coxis con las regiones laterales del vértice del sacro. Bueno, continuaremos con las articulaciones costovertebrales, y sabemos que las costillas se articulan con la columna vertebral de la región torácica en dos puntos diferentes: la articulación de la cabeza de la costilla y la articulación costotransversa. La articulación de la cabeza de la costilla se produce entre estas y los cuerpos vertebrales adyacentes. La cabeza de la costilla presenta dos caras articulares planas, una superior y otra inferior, oblicuas entre sí y separadas por una cresta de dirección anteroposterior. Las vértebras presentan como superficies articulares las fositas costales, y además interviene el disco intervertebral. Las articulaciones son sinoviales planas, separadas por un ligamento interarticular de la cresta de la cabeza de la costilla y el disco intervertebral. El refuerzo más importante lo representa el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Este ligamento se localiza en la parte anterior de la articulación y tiene forma de abanico, y su vértice se inserta en el borde anterior de la cabeza costal. La base del ligamento radiado se inserta a los lados de los cuerpos de las dos vértebras adyacentes y en el disco intervertebral. Después pasaremos a la articulación costotransversa, y se produce entre el tubérculo de la costilla y la fosita costal de la apófisis transversa, que pertenece a la vértebra que tiene el mismo número que la costilla. Es una articulación sinovial plana y está reforzada por el ligamento costotransverso, que es corto y fuerte y se inserta en la cara posterior del cuello de la costilla y en la cara anterior de la apófisis transversa. Después por el ligamento costotransverso lateral, que se extiende desde el tubérculo costal hasta el vértice de la apófisis transversa y refuerza la cápsula articular por detrás, y el ligamento costotransverso superior, que se inserta en la cresta del cuello de la costilla y en la apófisis transversa de la vértebra situada por arriba. Y pues la vértebra undécima y duodécima no presentan articulación costotransversa. Y pues eso sería todo de articulaciones y huesos del dorso. Y pues gracias y buena tarde.